Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y voy a dar comienzo a la lección de la escuela dominical acerca de los dones del Espíritu. Eh, Quisiera decir algo, bosquejar algo antes de dar la lección propiamente tal. Hay 5 pasajes del Nuevo Testamento que enseñan claramente que cada cristiano ha sido enriquecido con algún don espiritual. Los pasajes son Romanos 12:6, Primera de Corintios 7:7, Primera de Corintios 12:4 al 7, Efesios 4:7, Primera de Pedro 4:10 y 11. Eh, de manera, dice Romanos 12:6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, en el contexto de este versículo, Pablo está diciendo que ningún creyente debe tener una opinión más alta de sí que la que debe tener, en el versículo 3. Para ayudarnos a apreciarnos a nosotros mismos de manera real, él dice que debemos recordar que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y todos los miembros no tienen la misma función, lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, como dice versículos 4, 5a. Cada creyente es simplemente un miembro de ese cuerpo, como tal nosotros también somos miembros los unos de los otros. Eso significa, por supuesto, que dependemos los unos de los otros. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe funcionar dentro del cuerpo de acuerdo al don particular que hayamos recibido. Versículos 6 al 8. Por el momento, la cosa principal que queremos observar es que en el versículo 6, Pablo declara el hecho de que todos los cristianos tienen diferentes dones según la gracia que nos es dada. Aquí hay dos palabras que son importantes, dones y gracia. En otras palabras, todos tenemos dones que se nos han concedido por la gracia, el favor inmerecido de Dios. Es interesante, amados hermanos, que la palabra griega traducida como dones en este pasaje es charismata, de la cual obtenemos nuestra palabra castellana carismático. Esta palabra se usa 17 veces en el Nuevo Testamento. Está relacionada con el verbo charizomai, que quiere decir un beneficio, favor o don. Así que las charismata o charismata son verdaderamente dones de la gracia de Dios. En un sentido general, la palabra está usada en el Nuevo Testamento con referencia a la salvación del pecado. Y eso nosotros lo leemos, por ejemplo, en Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la liberación del peligro físico, como lo dice Segunda de Corintios 1:11. Segunda de Corintios 1:11, la palabra del Señor, lo vamos a buscar aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 1:11 dice de la siguiente manera, dice, cooperando también vosotros a vuestro favor o a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pero en un sentido más particular se refiere a las habilidades específicas usadas o a las responsabilidades asumidas para el bienestar y el crecimiento del compañerismo cristiano. Y eso nosotros lo encontramos en Romanos 12, 3 al 8. Anótelo usted, hermano, lo puede leer después con tranquilidad. En 1 Corintios los capítulos 12 al 14, en Efesios 4, 7 al 13 y 1 de Pedro 4, 10 al 11. Entonces, esto decir, hermanos, que cada creyente ha sido dotado de uno o más dones dentro del cuerpo de Cristo. Dios, a través del Espíritu Santo, ha dado varios dones a cada cristiano para ser usados
hacia el bien común. Ahora, algo en que le voy a dar, hermano, hermana, hermano joven, te voy a dar algo en que pensar. ¿Cómo estás usando los dones que Dios te ha dado? Decidir, ¿no es cierto? Una aplicación que debemos tener clara, una aplicación personal. Decidir cómo usaré los dones que Dios me ha dado. Y esto lo podemos enlazar con la vida, hermanos. Dice, Dios le ha dado a cada cristiano, cuando menos, un don espiritual, como estábamos diciendo recién, para usar el suyo, el tuyo, bien. Debemos conocer los dones, debes conocer tus dones y sus propósitos. Afirma la unidad cristiana y celebra la diversidad del pueblo de Dios. Ahora quiero decir algo. Dos palabras, hermanos, son culpables de la más grande herejía en la historia del cristianismo. Suena inocentemente y son usadas cada día en algunas iglesias con consecuencias trágicas. ¿Cuáles son? Clérigo y laico. ¿Cómo llegaron a ser tan criminales? Al crecer la iglesia primitiva más allá de su mundo judío y al expandirse a un imperio más grande, llegó a alcanzar a miles de multitudes de gentiles. Estas personas no tenían ningún conocimiento del Dios bíblico y comenzaron a amenazar a la iglesia con sus creencias paganas. Para resolver el problema, los líderes de la iglesia hicieron una monumental decisión. Ellos restringieron la predicación bíblica, interpretación y servicio solo a aquellos llamados al ministerio vocacional. Estos serían el clérigo, significado los llamados de afuera o los llamados fuera. El resto de la iglesia serían laicos, significando la gente. De esta manera, la pureza teológica sería preservada, pensaron, pero a un costo de cataclismo. Imagine un negocio donde solamente una persona ve clientes. Un hospital donde solo el jefe del staff habla con los pacientes. Un equipo de fútbol donde solo el entrenador toca la pelota. Al restringir el ministerio a un por ciento, a los que han hecho el servicio a la iglesia, del servicio a la iglesia su carrera, estamos paralizando el trabajo del reino de Dios. Robamos el gozo y la responsabilidad del servicio de la vasta mayoría del pueblo de Dios. Entristecemos al Espíritu, quien ha dado a cada cristiano dones para el ministerio. Como siempre he dicho, hermanos, el Señor puso pastores, puso maestros, puso evangelistas, puso profetas, entre comillas, ¿no es cierto? Apóstoles, también entre comillas, porque recordemos que no hay profeta ni apóstol como en la Biblia hoy día, pero sí los hay en el sentido de ser misionero o de predicar la palabra, para adiestrar a la iglesia para la obra del ministerio. Eso significa, mi hermano, que usted es ministro, que usted, mi hermana, es ministra dentro del cuerpo de Cristo, llamado a servir. Entonces llenemos el vacío entre clérigo y laico. Reclamemos el ministerio no solamente para una persona, sino para todo el pueblo de Dios. Conozcamos, usemos nuestros dones espirituales. Tú jamás alcanzarás el verdadero significado en tu vida hasta que hagas esto. Y el mundo perdido desesperadamente necesita el ministerio que solo tú puedes proveer. No hay tiempo para perder. Conoce tus dones. Hermanos, en Primera de Corintios capítulo 12, voy a buscarlo, Primera de Corintios 12, versículos 1 al 11. La palabra del Señor, hermanos, dice así al respecto, usando a Pablo.
Dice el capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y versículos 28 al 31 del mismo capítulo 12, la palabra del Señor dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El texto comienza, amado hermano, diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, siendo que este tópico no tenía ninguna conexión con los temas del capítulo 11, parece que Pablo comenzó el capítulo 12 para contestar a una pregunta que los corintios habían hecho. Él afirmó la importancia del asunto para su tiempo y el nuestro. Primero, él quería que los cristianos corintios afirmaran la realidad de sus dones espirituales. Mientras hay diversidad de dones, dice Pablo en 1 Corintios 12:4, hay un solo Dios que nos lo da a través del Espíritu. Versículos 6 y 7, que vamos a darle lectura otra vez, hermano. Dice 6, versículos 6 y 7, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra griega traducida dones viene de la misma palabra, la palabra raíz que gracia, charis. De ahí viene la palabra que acabo de mencionar en el principio, charismata, indicando el hecho de que nuestros dones espirituales no son ganados, son otorgados. Si tú tienes el don, ¿quién es el Espíritu? Tú tienes los dones del Espíritu, ¿cierto? En otras palabras, si tú tienes el Espíritu Santo, lo que tienes, las habilidades que tienes espirituales son dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos dones? Versículos 7 al 11. Nos da una lista inicial. Lo voy a ir desmenuzando brevemente, hermano, porque sería muy largo el estudio si diera una explicación amplia de cada don. Nos da una lista inicial en el Nuevo Testamento. Sabiduría es el conocimiento de Dios y sus maneras. Ciencia aplica sabiduría, esa sabiduría espiritual, a la vida diaria. Fe, está hablando de una fe, no es la fe salvadora, sino un don espiritual o el don espiritual de creer a Dios en maneras especiales para necesidades especiales. Sanidades es el don para llenar necesidades físicas de maneras divinas. El hacer milagro
es usado por Dios para hacer cosas sobrenaturales en un mundo natural. Profecía es el don por el cual Dios habla verdad a través de y a su pueblo, que hoy día llamaríamos, hermanos, la predicación. Este es el don que más valor debe tener para el cristiano en la adoración pública. Como lo dice, perdón hermano, Pablo en 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Discernimiento de espíritu significa determinar la verdad espiritual del error. Significa discernir aquello que es bueno y malo. Significa, hermanos, distinguir entre las cosas que son de Dios y las cosas que son del enemigo. Diversos géneros de lenguas e interpretación de lengua lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo vamos a ver a lo mejor de una manera especial. Además de estos dones, Pablo más tarde añade otros más, ¿cierto? Como lo que leíamos hace un momento, versículos 28 al 30, son todos, dice hacen todos milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, ahí hay otro don, los que tienen don de lenguas, habla de apóstoles, habla de profetas, habla de maestros, de milagros, dones de sanidad, interpretación de ellas, ¿cierto? Los no mencionados antes incluyen apóstoles, personas que fueron testigos oculares de Jesús y de su resurrección, más tarde llamados a dirigir la iglesia, como lo vemos en Hechos 9:1, Hechos 1:22, Hechos 14:4 y 7. Vea también Romanos 16:7 de Junias, era tal apóstol y que el nombre puede ser masculino o femenino. Vamos a buscar esto, hermanos, de lo que estaba diciendo hace un momento, que fueron llamados, ¿no es cierto?, a dirigir la iglesia. En 9:1, Primera de Corintios 9:1, la palabra del Señor dice, no soy apóstol, dice, no soy apóstol, después dice, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y hermanos, en Hechos 1:22, vamos a buscar Hechos 1:22, la palabra del Señor nos habla allí del reemplazo de Judas. 1:22 dice la palabra del Señor, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Está hablando del reemplazo de Judas. En Hechos 14:4 y 7, que vamos a buscar y vamos a leer, hermano, Hechos 14:4 y 7, la palabra del Señor dice lo siguiente, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y los otros con los apóstoles. Y allí, dice el versículo 7, sencillamente predicaban el Evangelio. Su oficio estaba destinado a morir, por supuesto, porque solamente ellos fueron, perdón hermano, fueron testigos visibles, ellos vieron a Jesucristo, su juicio de alguna manera, su laceración, su crucifixión, ¿cierto? Morir en la cruz del Calvario y resucitar. Entonces, el nombre apóstol como tal, hermanos, ha terminado, tal como se lee en el Nuevo Testamento. Tal vez hoy día podríamos hablar del enviado, porque ahí apóstol es un enviado, ¿cierto? Y hoy día, en alguna manera y tangencialmente, podríamos hablar de misioneros que van a predicar el Evangelio, pero no apóstol o alguien que alguien se autodenomine apóstol por encima, por ejemplo, de los pastores. Eso no está ocurriendo hoy día. Pero muchos teólogos creen que esa función permanece. El introducir el Evangelio donde jamás se ha predicado y establecer iglesia.
Estos sencillamente son misioneros, hermanos. Otros en listas más tardías habla de maestros, aquellos que interpretan la palabra de Dios a la gente, los que ayudan. Estamos hablando del don del servicio y podríamos ahí incluir entonces el ministerio diaconal o la persona que es llamada a ser diácono o diaconisa, los que administran, organizando y manejando el trabajo de Dios, ¿cierto? Y ahí están incluidos, por supuesto, los pastores, están incluidos los diáconos, están incluidos las personas que trabajan en la parte financiera. Aún más tarde, Pablo añadió otros dones. Efesios 4:11. Leemos evangelistas, aquellos especialmente dotados para ganar a los perdidos para Cristo. Y pastores, líderes espirituales de cuidado, aquellos que apacientan a la grey de Dios, aquellos que dan el alimento espiritual a la grey de Dios. Romanos 12:8 aprendemos de la exhortación, ¿cierto? Que no siempre, hermano, está asociada al... Muchas veces decimos ahora el pastor o el hermano tanto o el diácono tanto va a exhortar la palabra de Dios. Exhortación no es sinónimo de predicación. Exhortación significa el don de fortalecer a otros en el espíritu, el don de alentar, de animar. Eso significa la palabra exhortación. El que reparte por medio de la habilidad y oportunidad especial para el ministerio financiero. Y ahí está nuestro hermano Sergio, por ejemplo, que es tesorero. El que preside para dirigir el trabajo de Dios diligentemente, ¿cierto? O aquel que tiene la habilidad, hermanos, de pronto de coordinar un culto, coordinar un taller, una reunión, ¿cierto? Y misericordia, cuidado y compasión especial de las personas que están sufriendo, de las personas que adolecen de cosas materiales, de las personas que están en situación de calle, por ejemplo, por poner algunos ejemplos. Los muchos diferentes, esos son algunos ejemplos, hermano, y brevemente, como dije, explicación de cada uno de ellos. Los muchos diferentes dones espirituales tienen la intención de equipar al pueblo de Dios para hacer nuestro ministerio en la iglesia y en el mundo. Si no estás seguro cuáles son los dones, cuáles dones son los tuyos, detente un momento y pregunta al Espíritu Santo que te guíe, sigue los pasos, ¿cierto? Y voy a indicarte al final, hermano amado, hermana amada, cómo puedes tal vez llegar a conocer tus dones si aún no lo conoces. Y comienza identificando entonces tus dones espirituales. Estos son la llave que te guiarán a una vida de más efectividad dentro de la vida, dentro de la iglesia, dentro del mundo, ¿cierto? Y su significado. Úsalos hoy, úsalos hoy. Vamos a entender, hermanos, las lenguas. El apóstol Pablo lo menciona en el versículo, vamos a volver a 1 Corintios 12, en donde Pablo lo menciona en el versículo 10, y después en el versículo 28, y después en el versículo 30. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10 lo siguiente, dice así, 1 Corintios 12, 10, dice, diversos, habla de diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. El versículo 28 dice, al final dice, los que tienen el don de lengua. El versículo 30, él pregunta, ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todas las lenguas? Hermano, un par de dones espirituales han generado mucha controversia que necesitamos darle atención individual. Lenguas. Su interpretación, perdón, se movió la mesa, y su interpretación. Muchas congregaciones y cristianos han sido profundamente atribulados por esto mismo. Hagamos algunas preguntas acerca de estos dones que producen confusión. Primero, ¿qué son ellos? El don de lenguas. En Corinto fue un lenguaje espiritual singular, no una lengua conocida. Era usada privadamente en oración y corporalmente en la adoración. Hablada en... Pablo encontró, hermanos, la analogía perfecta para ayudarnos a afirmar. Perdón, hermanos. Así, perdón. Hablaba, ¿no es cierto?, en público, dos o tres, cuando deberían hablar
y una persona dotada. En interpretación debería decirle a la congregación lo dicho. Vamos a ir a 1 Corintios 14, versículo 27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Si un intérprete que ha sido dotado por el Espíritu de Dios, el orador debería callar. Dice, y si no hay intérprete, versículo 28, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Todo, hermanos, debería hacerse para edificación, como dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Segundo, ¿fue esto la experiencia del Pentecostés? Comparemos el Pentecostés con Corinto. En Hechos 2:4, los primeros cristianos fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Corinto, sin embargo, no todos hablaron en lenguas, como lo veremos en un momento. Preguntaba Pablo, ¿hablan todos lenguas? En Pentecostés, estas lenguas fueron entendidas por todos los que escuchaban. Vamos a buscar, hermano, en Hechos capítulo 2, versículo 6. Hechos 2:6. Dice la palabra del Señor. Dice el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En Corinto estas lenguas fueron entendidas solamente a través de intérpretes, como acabamos de leerlo en 1 Corintios 14, 27 y 28. Debían hablar dos o tres y uno debía interpretar. En Pentecostés las lenguas capacitaron a los cristianos a predicar el evangelio directamente a los perdidos. ¿Cierto? En el versículo, volvamos a ellos 2, 7, la palabra del Señor dice en el versículo 7, y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y el versículo 11 dice, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En Corinto, estas confundían a los no creyentes. Mire lo que dice el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis todos locos o que estáis locos? Por lo tanto, en Pentecostés fueron dados la habilidad de hablar en lenguas conocidos que no había, en lenguajes conocidos que no habían aprendido. De hecho, la palabra que se usa en Pentecostés es dialectos, un tipo de escuela de idioma rápida. Esta habilidad les dio el poder para testificar a los reunidos en Jerusalén de todas partes del mundo. Por ejemplo, hermano, en una campaña en Punta Arenas, un joven fue invitado, un conocido dueño de un restaurante en Punta Arenas, italiano, y a un joven el Espíritu Santo le dio la habilidad para hablar las maravillas de Dios en el idioma italiano. Él nunca había hablado italiano, pero él habló en ese lenguaje. Eso ocurrió también en Pentecostés. En Corinto el don no era un lenguaje conocido. Ahí se usa la palabra glosolaria, otras lenguas, para predicar el Evangelio, pero un lenguaje espiritual singular para la oración y adoración. Tercero, ¿tienen todos los cristianos este don? Pablo clarificó el asunto al final de nuestro texto. En 1 Corintios 12, 29 y 30. ¿Tienen todos el don de lenguas? ¿Interpretan todos? El apóstol preguntó una serie de preguntas retóricas. Su gramática del griego requería
una respuesta de no a cada pregunta. Pablo preguntó, ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El griego de Pablo a estas preguntas pueden mejor ser traducidas. Todos no hablan lengua, ¿verdad? Todos no interpretan, ¿verdad? Además, Pablo también trató con dones espirituales en Romanos 2 y 14 y Efesios 4. En estos pasajes, Pablo no enumeró los dones de lenguas, una clara indicación de que no eran experimentadas o esperadas de todo cristiano. Es cierto que los nuevos creyentes de Cesarea, en Hechos 10:46, en Éfeso, Hechos 19:6, hablaron en lenguas. Pero también es cierto que los 3.000 convertidos en Pentecostés no dieron evidencia de este don. Tampoco lo dio Pablo en su experiencia de salvación. Además, creyentes eran a menudo llenos del Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Vamos a buscar, hermanos, Hechos 4:8. La palabra del Señor dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hechos 4:31, dice la palabra del Señor. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar tembló en que estaban congregados, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No estaban hablando allí en lenguas, hermanos. En el capítulo 7, versículo 55 de Hechos, vamos a buscarlo, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En Hechos 9:17 también leemos: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Pablo no habló en lenguas, hermano amado. Entonces, son algunos ejemplos para que tú veas que no todos los hermanos, no todos los cristianos hablan en lenguas. Cuarto, ¿es válido este don hoy? Algunos dicen que no. Ellos citan la declaración de Pablo en 1 Corintios 13:8, y cesarán las lenguas. Y dicen que las lenguas no se incluyeron en Romanos o Efesios, las cartas escritas después de 1 Corintios. Pero la declaración de Pablo en 1 Corintios 13:8 también dice: pero las profecías acabarán y la ciencia acabará. No hay teólogo que conozcamos hoy día que crea que la profecía, la predicación o conocimiento no sean dones válidos hoy día. Estoy hablando en el buen sentido, hermanos. Algunos denuncian el don de lenguas usando su propio don de profecía basado en este texto. Aún así, Pablo advirtió a los corintios: no impedir hablar en lenguas. 1 Corintios 14:39. Lenguas no han cesado como un don espiritual, pero no sientas que necesitas hablar en lenguas o poder interpretarlas para ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo sin hablar en lenguas y sin interpretar las lenguas. Tampoco debemos condenar a aquellos que el Señor le ha dado estos dones. Pero hermanos, también por último debemos afirmar nuestra unidad. 1 Corintios 12 y 13. 1 Corintios 12 y 13. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? 1 Corintios 12 y 13. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo
espíritu. Los dones espirituales, hermanos, fueron divisivos en la iglesia de Corinto, como lo pueden ser hoy día en tu ciudad y en la mía, como lo pueden ser en tu iglesia y en mi iglesia. Es vital que entendamos y ampliemos nuestros dones en un espíritu de unidad. Pablo encontró la analogía perfecta para ayudarnos a afirmar esta unidad, o nuestra unidad, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ya lo acabo de leer, 1 Corintios 12:12. Piensa de tu propio cuerpo físico. Por un momento, ¿son algunas partes iguales? Aun aquellas que se asemejan a otras tienen sus características singulares. Mi mano izquierda se ve igual a mi mano derecha, pero con mucha dificultad puedo escribir mi nombre con ella, sea que sea diestro o siniestro, sea que sea derecho o izquierdo. Aún, sin embargo, las partes forman lo completo. Están conectadas, trabajan en armonía. Si no, nuestros cuerpos, se dice, están enfermos. Así es con el cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, somos uno porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. No existe una mayor proclamación de unidad espiritual que esta. En Cristo, esclavo y libre son uno mismo. Y a todos se nos dio a beber, dice la palabra, de un mismo espíritu. El mismo Espíritu Santo vive en el corazón de cada cristiano. Somos una familia, pues tenemos un solo Padre. Sí, sin una unidad espiritual, los dones espirituales tienen poca efectividad en nuestro mundo perdido. Una niña se perdió en una comunidad agrícola entre los campos de trigo. El trigo estaba más alto que la niña, que cuando sus familiares la buscaban frenéticamente no la encontraron. Al anochecer, la comunidad completa se unió de mano y caminaron por cada fila de trigo juntos. Y ahí sí, de esa manera la encontraron. Cuando tú conozcas tus dones espirituales, únete de manos con tu familia espiritual, con tu iglesia, y entonces juntos vamos a poder encontrar a los perdidos. Pero también, hermanos, debemos celebrar la diversidad. Entre los versículos 14 al 27, la última palabra del consejo de Pablo en nuestro texto es nuestra más grande necesidad con relación a los dones espirituales hoy. Muchos cristianos saben que tienen dones espirituales y tienen alguna noción cuáles serán estos. La controversia con relación a las lenguas no será divisiva para ellos. También ellos saben que la unidad del cuerpo de Jesús es esencial para su ministerio. Donde más luchamos para afirmar cada parte del cuerpo, cuando enseñamos a cristianos que ellos son ministros. Su respuesta casi unánime: yo jamás podría hacer esto. La iglesia está llena de creyentes que no creen en su llamado. No piensan que sus dones y habilidades cuentan. Piensan que ministerio es solo para, entre comillas, los ministros, porque el laico tiene poco o además de tiempo y dinero para contribuir. Ellos ven a los ministros profesionales como ven a los doctores o a los abogados o a los ingenieros, personas con habilidades y educación especiales que los capacitan para hacer cosas que el resto de nosotros no podemos. Eso es una equivocación, hermanos. Pablo extendió su analogía en los versos 14 al 26 para hacer el punto bien claro. El cuerpo necesita al pie, versículo 15, la oreja, versículo 16, el ojo, versículo 21, la mano, versículo 21, los pies, versículo 21. Estamos hablando siempre del capítulo 12 de Primera de Corintios. De ello necesitamos nuestras partes menos dignas, tanto que las vestimos dignamente, dice el versículo 23. Si una parte del cuerpo se duele, no importa cuán pequeña sea esa parte, todo el cuerpo sufre.
Rechace la mentira de que sus dones y habilidades son de menos valor que la de los otros. Dios necesita cada don en su ministerio. Por, por eso Él nos lo dio. Una encuesta señala las razones más comunes por las cuales una persona visitaba la iglesia, pero no regresaba. La guardería era número 1, los baños eran número 2, el sermón número 8. Claramente, aquellos que cuidan a los niños y los baños son cruciales a la iglesia como el resto del pueblo de Dios, hermanos amados. Por lo tanto, pregúntate, ¿conozco y uso mis dones? ¿Y estoy usándolo en unidad con el pueblo de Dios, celebrando cada parte del cuerpo de Jesús? Pregunto, hermano, para que usted reflexione, para que usted responda en su mente y en su corazón. Pregunta número 1. ¿Por qué es la práctica de los dones espirituales en ocasiones causa de división en la iglesia? ¿Qué pasos debes tomar para usar tus dones en unidad con el pueblo de Dios? Segundo, ¿cuáles dones son más típicamente afirmados por tu iglesia? ¿Cuáles son más frecuentemente descuidados? ¿Qué puedes hacer para celebrar a aquellos que son descuidados? Número 3. ¿Cómo pueden tus dones ser combinados con los de otro cristiano para hacer evangelismo y ministerio más efectivamente? ¿Qué pasos tomarás para crear tal punto para ser socio con él o con ella? Y cuarto, ¿qué asuntos más te prohíben en tu aceptación personal del llamado de Dios hacia el ministerio? ¿Orarás por ellos específicamente, pidiéndole a Dios por su ayuda, y tomarás el paso de obediencia de fe hoy o en fe hoy? ¿Cómo conocer tus dones, hermano? Primero, ora por la guía del Espíritu Santo. Dios quiere que conozcas tus dones y su voluntad. Segundo, examina las Escrituras. Conoce los dones bíblicos del Espíritu. Ya te los nombré. ¿Dónde están los dones? Los 4 pasajes, hermano. Ve este video al principio y vas a ver. Examínate a ti mismo. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa por Dios? Y tercero, examina tus motivos. Dios revelará y usará nuestros dones cuando estos sirvan a los propósitos de Dios, no nuestras ambiciones egoístas. Él no va a compartir, hermano amado, nunca su gloria. Que el Señor les bendiga, hermanos.